Bueno, yo entré, como dicen, en el 68, en la época del movimiento estudiantil. Y sí, me tocó una época difícil. Por lo mismo, porque por el movimiento entró en huelga, entonces las clases pues en realidad fueron más en la práctica que en la teoría, aunque sí hubo teoría, pero fue más práctica porque tuvimos que entrarle ahí yo a hacer fotos, ¿no? Porque todavía la cosa del cine no había tantas cámaras y había muchos fotógrafos. Entonces a mí me tocó hacer dentro del grito foto fija. Tuve la suerte de que Álvarez Bravo fue mi maestro y él era un especialista en revelado, básicamente. Nos enseñaba mucho más de revelado que de otra cosa. Era su especialidad. Y así, básicamente creo que los 2 primeros años eran fotografía para todos y a partir del tercero empezaban las divisiones de los que íbamos para foto y los que iban para dirección. Entonces yo tuve la suerte de que tomé cursos con Alex Phillips. Llegó a dar, llegó a dar clases y la desdicha es que éramos 2 alumnos en toda su clase. Y bueno, pues 2 alumnos que aprendimos pues mucho de esos maestros, ¿no? Qué desperdicio, pero pues así era. Como que la fotografía no era una cosa muy técnica y la mayoría de la gente pues no le entraba. O de parte de mi mamá, soy Martín Solares de la Rosa Martínez. Y ella era hermana de Gilberto, Agustín y Raúl, que eran los tres que estaban en la industria. Los tres, 2 eran fotógrafos y don Gilberto era director, ¿no? Que en realidad la historia es interesante porque en realidad Gilberto se metió primero de fotógrafo y luego cambió a director y él jaló a sus hermanos para meterlos de fotógrafos. Entonces, bueno, yo sí de niño iba mucho a los Churubusco, me acuerdo, a ver a mis tíos, ¿no? A trabajar incluso de extra, de niño. Entonces sí, ya traía yo el gusanito del cine, ahora sí que desde niño. Después de que salí del CUEC, conocí a Antonio Reynoso, que él había sido discípulo de Álvarez Bravo. Álvarez Bravo le enseñó a Antonio Reynoso. Entonces tuve la suerte que también él fue mi maestro. Iba yo con él todas las tardes cuando no trabajaba y casi no trabajaba. Pues a aprender de él, porque además él era un gran técnico. Él había tomado cursos en Francia para arreglar los lentes. Entonces él me enseñó mucho sobre cómo arreglar los lentes, colimarlos, todo. Y lo de la mecánica, pues yo ya traía la cosa de haber estudiado, entonces se me facilitaba realmente todo ese proceso. Mi primer largometraje fue con Alfredo Gurrola, que en realidad no pertenecía al grupo, sino que él entró a estudiar ya al final, casi, dirección. Al CUEC estuvo como 2 años, pero los años finales. Y pues sí, tuve también la suerte de que hice un largometraje con él, su primer largometraje lo hicimos ahí en el CUEC. Descenso al País de la Noche. Que se llama El Descenso al País de la Noche. Pues son experiencias como que uno es muy verde, como que es más intuitivo, porque además, sí habías tomado clases y todo, pero a la mera hora, ahí ya llegar a la práctica es donde, ahí ahora cómo le hago, y ahora qué hago. Pues quedó bien la película, llamó la atención, fue nominada para el Ariel ese año, y yo siendo estudiante. Entonces, pues tuve esa suerte, entonces de ahí ya se fijó Marcela, fue la que me dio la segunda oportunidad con la de todos modos Juan te llama. Llevábamos gente del sindicato, del STIC, que me ayudaron mucho, obviamente yo estaba todavía medio verde. Y sí, hay gente que me ayudó mucho.
para hacer la película y pues llevábamos pocos recursos también. No llevábamos mucha iluminación, una cámara ruidosa, y creo que llevaba 3 lentes, un zoom y 2 lentes fijos. Y pues así la hicimos, ¿no? Ahora sí que igual aventándonos. Los dos estábamos igual de verdes, pero pues quizás eso nos ayudó a pues, hacer cosas más audaces, ¿no? Cosas audaces que me decían, no, no, eso no se puede. No, pues ni modo, lo tenemos que hacer porque pues, no hay otra forma de hacerlo. Y así hicimos cosas que nos decían que no se podía hacer, ¿no? Pero yo las hacía pues a ver qué pasaba, era como un experimento. Y sí, pues, cosas resultaron, otras no tanto. Pero así le hicimos, ahora que igual, así, a jalones. Y ella como directora, pues, se apoyó muchísimo en mí, ¿no? Y sí, pues, sacamos la película. A mí me gusta la película. Antes de Ulama, hicimos un corto que, por cierto, estuvo nominado para el Oscar estudiantil. Roberto. Antes no le daban tanta importancia a lo del Oscar estudiantil, pero su corto que hicimos sobre Stéphane Mallarmé, el poeta francés, fue nominado para el Oscar estudiantil. No ganó, pero hicimos ese corto de Mallarmé. Y después, pues él, como es de Sinaloa, pues, agarró la cosa porque curiosamente, y siempre me ha intrigado a mí, ¿por qué se fue hasta allá el juego de pelota? Hasta Sinaloa. No se jugaba ya en ningún lado de la República más que ahí en Sinaloa, y en un pueblo de Sinaloa. Allá fuimos, pero el problema fue que jugaban con gorros de béisbol y con Levi's, o sea, jugaban como allá en el norte, ¿no? Entonces Roberto siempre dice, no, pues es que hay que vestirse como a la usanza. Entonces empezó ahí a llevarles todo, una labor de... otra era la pelota, nomás había una pelota. Entonces con el historiador de Sinaloa, ¿no? Pues se necesitan pelotas. No, pues yo conozco un señor que de niño vio cómo se hacían las pelotas. Y fuimos hasta allá, estaba en la selva entre Nayarit y Sinaloa, por terracería, y sí, o sea, yo de niño veía cómo se hacían. Se usaba esto, ya sabía o sea, tenía el conocimiento técnico, pero nunca lo había hecho. Total que, pues, con dinero, pues, órale, a ponerse a hacer pelotas. Desde ahí empezó todo. Increíblemente, gracias a esta labor y al señor que encontraron, pues se volvió a resurgir el juego de pelota. Entonces, así se fue haciendo el documental durante como 6, 7 años. Diego ahí sí, como él es hijo de nieto de pintores, entonces sí, él le interesaba mucho pues lo que se plasmara más o menos la visión del pintor de Goitia, ¿no? Estudiamos sus pinturas, sus cuadros, la luz, y él sí en eso sí fue muy cuidadoso. Sí, en los lugares donde fue Goitia, ¿no? Donde él pintó originalmente. Esa fue otra cosa. También en la necia de que no, tenemos que ir a donde nació y ahí filmamos. Pues puede ser en cualquier, no tiene que ser ahí exactamente en ese, no, sí, ahí tiene que ser. Con esa necesidad de que tenía que ser ahí exactamente, porque ahí nació y ahí tenía que ser. Pero si ya cambió todo, no importa, a ver cómo, ahí. Bueno, tenía sus ideas. Por ejemplo, los hilos, pues sí, ahí pintó Goitia los hilos, y pues ahí nosotros filmamos los hilos, y afortunadamente estaban pues, prácticamente igual como en la época de Goitia.
La casa de Xochimilco no la podemos filmar porque ya no existía. La tuvo que recrear hasta con la vía del tren porque ya no, pues ya pasaba el tren. Y sí, la recreó, ya he visto fotos, con fotos la recreó muy bien y todo. Igual lo de la Secretaría de Educación Pública, los murales, pues sí, ahí se hizo. Y lo de Oaxaca, pues fue a Oaxaca, ahí a esta zona de María Sabina. Y ahí estuvimos haciendo, que quedó, pues sí, por locaciones está muy padre la película. Le costó mucho a Diego, pero sí logró, creo que sí logró lo que quería. Sí, de la luz, de los cuadros. Y estaba muy abierto, lo bueno de Diego es que sí estaba muy abierto a propuestas. Bien, bien. Sí, me gustó mucho. Pues igual lo hicimos con pocas luces y usando muchas veces la luz natural. Sí, pues eso básicamente era lo que... Era como experimentar más que... Sí. Estábamos experimentando. Que pues no teníamos... No teníamos... Y nadie tenía la experiencia con el material, realmente. Muchos fotógrafos, como que le hicieron el feo de los tradicionales, como no, oye, ya estoy acostumbrada. Al 100 ya no le entro a otro material, ya no. No quiero experimentar, ya más sigo como con lo que conozco, en cambio como a mí me tocó, entonces empezando mi carrera, pues entonces sí era experimentar con eso, a ver hasta qué punto aguantaba o no. Pues era una época, pues padre por eso, pues esa década era más que nada la espontaneidad. Era muy espontáneo casi todo, ¿no? O sea, no había ideas tan preconcebidas. Como que se iba con una apertura a ver qué se hacía, experimentar, o sea, no había, no voy a hacer eso, no. Se llegaba pues como a experimentar, a saber, cosa que pues, creo que ahora ya casi no existe eso. Me hablaron para empezar a trabajar, igual por lo mismo, porque el sindicato, pues ya los fotógrafos ya estaban por retirarse y básicamente por eso entramos, pues todos los que estábamos en el cine independiente prácticamente, gracias a que se retiraron. Bueno, yo trabajé, por ejemplo, con Corquidi, Las Lupitas. Las Lupitas, sí. Las Lupitas, que la hicimos en el STIC. Yo no estaba sindicalizado. Entonces yo fui el fotógrafo y, bueno, dice que el fotógrafo que realmente, Corquidi, pues, como era fotógrafo, él metía mucho su cuchara. Sí. Y sí, aprendí mucho de Corquidi. Pero luego vino lo del STPC, el cambio, entonces ya entré al STPC. Sí. Entonces ahí es donde empecé realmente a hacer cine comercial. Sí, será otro tipo de situación, era como más, pues el cine más masticado, ya más comercial, más. Sí. Hice una película con Pérez Gavilán, la del extensionista. Sí, hice películas interesantes. Ahí el problema, por ejemplo, cuando yo entré ya de fotógrafo, pues no me dejaban operar. Que tenías que llevar operador, entonces tú ya no podías tocar la cámara. Bueno, a menos que hubiera una segunda cámara. Sí. Cosas medio absurdas, ¿no? Que luego se fueron cambiando. Sí. Pero al principio a mí me tocó eso de que no, ya eres fotógrafo, ya no puedes agarrar la cámara, ya hay un operador, ¿no? Ahí me toca trabajar básicamente con él, con Juan Antonio. Sí. Digo, que hace cosas interesantes, eso a mí me tocó hacer varias películas con él, dentro del que es el sindicato. Hay una película que recuerdo mucho que es de niños, La Última Batalla, no sé si la viste. Híjole. Conociendo a Juan Antonio, que quiere la toma así perfecta, una toma de principio a fin,
pues una plano secuencia, digamos. Le gustan los planos secuencias. Casi siempre, varias veces llegamos, y el último que le tocaba era un chamaquito que era pues muy chiquito. Y sufría yo porque ya iba a terminar la secuencia y estaba el chamaquito. ¡Ay, la regué! ¿No? Otra vez, y Juan Antonio, no, otra vez toda la secuencia. Eso me recuerdo mucho porque era cómo la sufrí yo con los chamaquitos. Pues porque estaban chiquitos, la regaban, entonces el plano secuencia se iba a la basura y otra vez y otra vez. Pero muy bueno, pues se divierte uno al final de cuentas. Yo al principio no me daba cuenta. ¿Por qué él disfruta tanto haciendo cine? No sé, quién sabe. ¿Por qué no mejor hago dinero haciendo comerciales? ¿No? Y no, pues a través del tiempo, pues esto es lo que realmente se disfruta, ¿no? La creatividad de todo. Que yo creo que el cine, fue uno de los primeros artes colectivos. Que intervienen muchos artistas, ¿no? Ahora ya hay colectivos de pintura y de todo, pero el primero yo creo que fue el cine. ¿No? El equipo de cine, que diferentes departamentos de arte se conjugan en todo hacer una película. Yo con el tiempo lo que me he dado cuenta, lo que disfruto son a los actores, a los personajes, pues más que a los actores. Cuando estoy en la cámara, los veo y veo cómo van contando una historia. Claro, todo es reunido con dirección, desde guión, ¿no? O sea, ellos son como la conjunción de todo. Los personajes que van contando una historia. Y tú a través de la cámara los vas viendo y dices, no, sí, ¿te convence, no te convence? Por eso a mí no me gusta trabajar con gente que no son actores. Sí, claro. No. Se ve, luego dices, no les crees nada. Claro. En cambio los actores, pues si son buenos actores, te pueden hacer personas que les crees, ¿no? Claro. Les crees y tú vas viendo y disfrutando todo ese... Entonces eso es lo que realmente me gusta a mí. Y sigue siendo, y no nomás yo, porque lo que me doy cuenta, cuando terminamos un proyecto, si les gustó a la gente, se aplaude. Es como una euforia, ¿no? Terminamos, todo el mundo se abraza. Y cuando cuando sienten que hicieron algo creativo, ¿no? De una película. Cosa que no ocurre con los comerciales. Nada de eso, o sea, las películas sí se siente esa cosa fraternal de toda la gente que está haciendo, que siente que está haciendo. No sé, sí. Eso es lo que más disfruto yo.